He visto un punto en el iOverlander, la aplicación está donde a veces busco dónde parar a dormir, y voy para allá. A ver qué tal, dice que normalmente hay furgonetas, obviamente en esta temporada no creo que haya mucho, pero vamos a ver, porque está al ladito de la playa y tiene muy buena pinta. Vamos. No estoy muy segura si meterme o no porque está bastante arenoso lo que tiene la playa, así que no sé qué hacer. No sé si avanzar un poco, pero claro, hay un coche, hay una caravana y como avance demasiado y luego no puedo darme la vuelta y me quede atascada, mal asunto. Bueno, aquí se queda. Espero no amanecer hundida mañana, atascada en la arena, pero me da miedo meterme por otro sitio un poco más adelante. Tampoco estoy tan mal aquí, así que estoy fuera del camino. Y lo malo es que está lleno de basura. Bueno, lleno. Que hay bastante basura, porque la gente es una guarra que viene aquí, se toma las cervezas y en lugar de llevarse las botellas vacías, las dejan aquí como si se descompusiera por arte de magia o viniera alguien atrás a recogerlo. Mis zapatillas de andar por el mar, porque ayer, aunque las llevaba cuando me metí al agua, luego estuve descalza paseando por la orillita y pisé un erizo. Y esta mañana me he sacado la espina, que lo siento, no lo he grabado. Hay bastantes erizos, así que yo me las llevo y entro al mar tranquilamente y no me cuesta nada. ¡A la playa! Ahora luego recogeré las botellas y me las llevaré yo. Como veis, hoy hace un día más bien de viento. No te creas que tengo mucho calor para meterme al agua. Y los que les gusta el kitesurf pues están aprovechando. Para mí solita la playa. Para pisar esto, Por cierto, ¿sabéis qué es esto? Es una marca en redondo de una puesta de tortuga, una puesta de huevos, y para que la gente no pase por ahí, porque aquí pasan muchos quads, pues han puesto ahí un circulito para que no aplasten los huevos. Por eso es por lo que se hizo el santuario de los barriles que os enseñé en otro vídeo. Bueno, al viajar sola, una cosa que hago es que siempre hay un grupo de personas que saben exactamente dónde estoy. Les mando mi ubicación y bueno, gente muy cercana, y si no saben de mí en un día ya es muy raro y harían algo. Obviamente no ha pasado hasta ahora nada, pero siempre hay gente que sabe dónde estoy, qué estoy haciendo y pendiente de mí. Muchas gracias, por cierto. ¡Mua! La verdad es que me está entrando fresquito, ¿quién lo iba a decir, Ayer a estas horas me estaba bañando y hace un calorazo, pero hoy hace más viento y ya me está entrando frío, así que creo que me voy a vestir. Voy a poner un timelapse del atardecer, que ya empieza a bajar el solecito, y preparar la furgo para la noche. Voy a buscarme, a ver si encuentro una maderita para poner mis inciensos, porque no tengo. Y estoy viendo aquí, mirad,
que hay un montón de maderitas que saca el mar, así que voy a buscar y preparar algo interesante. O esta, o este, así más exótico. Voy a barrer mis 2 metros cuadrados porque a mí me gusta estar descalza en la furgo y esta furgo es que se ensucia de nada. Así que voy a barrer la arenita, estar descalza y empezar a preparar mi casita para la noche. La verdad es que ahora mismo tengo un hambre, así que me voy a poner a preparar una pasta al pesto, que es algo facilito de hacer. Pero primero voy a activar la bomba, que ahora siempre la apago. Muy bien, funciona correcto. Vamos a lavarnos las manos. Acaba de pasar una chica rubia con 2 perros y un hacha en la mano. Como a 10 metros de mi furgo. Pero me ha saludado. ¿Para qué querría el hacha? El gas que lo tengo aquí, que no me veis, pero es el asiento. Obviamente cuando no lo uso siempre está cerrado y acabo de abrirlo. Me he olvidado una cosa. Bueno, a ver si este va. Me parece que no tengo gas, que no tengo mechero. Sí, este no va. ¡Yay! Agarró. Vamos a poner agüita. Y bueno, una cosa que me gusta a mí mucho es tomarme así por la noche, mientras preparo la cena, una copita de vino. A mí me gusta más el vino que la cerveza. Y quiero enseñaros una cosa que llevo en la furgo, que igual no es muy común llevar en furgos y que es para tomarse un vino con propiedad. En esta cajita tengo 2 copas de cristal. Ahora me da miedo hacerlo. No se caen. A prueba de furgos para poderse beber vino, porque a mí eso de beber vino en la taza de metal de camping, pues como que no sabe igual. Realmente en esta caja se me han roto ya las 2 que tenían inicialmente y estas son ya 2 de repuesto, 2 nuevas que afortunadamente he encontrado del mismo tamaño, porque como veis el mecanismo es este, que se ajuste perfectamente. Esto es como de corcho con terciopelo. Y bueno, es una cajita a medida, especialmente para esto, que me hicieron unas personitas muy especiales como regalo, una Navidad. Cuando ya era furgonetera, es complicado regalarme cosas. Primero porque aquí no caben muchas cosas. Segundo porque no soy de cosas, de cosas materiales. La verdad es que apenas tengo y apenas necesito cosas distintas. De hecho, me río mucho con un amigo porque la ropa que llevo ahora mismo, bueno, la falda sobre todo, las camisetas van cambiando, pero la falda sobre todo, la tengo yo creo que 12 o 13 años ya. La misma falda. Y así va Bea todos los años. No me hace falta. Cuando me haga falta algo, pues ya lo tendré, ¿no? Y bueno, pues esto fue un regalo muy bueno, que le estoy dando muchísimo uso. Tengo 2, algún día tendré compañía, pero eso no me quita disfrutar de los pequeños placeres, como tomar una botella de vino, que al principio no me la abría porque era como, ¿cómo voy a abrir una botella solo para mí? Obviamente no me la acabo, pero eso que dices, no, y luego es, bueno, ¿y por qué no? ¿No? Me gusta el vino, ¿por qué no? Así que me abro una botella, de hecho, tengo una abierta, voy a continuarla, me dura varios días, bueno, pues en vez de una cerveza que me la acabo de una, pues una botella y me dura varios días, así que mientras se hace la pasta, voy a ponerme un poquito de vinito. Salud. Creo que esto ya está hirviendo, sí. Puesto súper poquita agua, primero para ahorrar agua y segundo pues porque yo sola no necesito mucha pasta, así que el truco aquí es tratar de sumergirla toda. ¡Yujú! Y para ahorrar gas pues la tapo, la pongo al mínimo y la voy moviendo. Yo sé que así no se hace la pasta y que me perdonen los italianos y expertos en pasta que estén viendo esto, pero en furgo el gas es muy preciado, el agua es muy preciada y tengo que ahorrar, así que estos son los truquillos.
ya se puso el sol. Y aquí tenía esta lamparita, que es una lámpara solar. Por aquí se carga, por este mini panelcito. Y es una maravilla. Tiene varios LEDs. Y la verdad, no consumes nada de electricidad, no consumes nada de pilas. Y tienes un montón de luz. Yo le he colgado este mosquetón para poder colgarla a veces afuera o así. Y sobre todo cuando hace reuniones fuera y eso, está genial. Y la estaba cargando, pero ya no hay luz. Vamos a ver lo que dura. Ah, bueno, de hecho, ¿veis? Tiene aquí una opción que aprietas y salen 2 lucecitas. Esa es la carga de batería que tiene. En total son 3. O sea, la máxima carga es 3. Ahora dice que tiene 2. Bueno, supongo que me durará, pues no sé cuánto dura. Hoy lo averiguaré porque la pondré en un ratito. Bueno, ya se hace de noche y con muchos lugares pasa que de día tiene una pinta estupenda, todo tranquilo, pero de noche como que todos los lugares son tenebrosos. Bueno, espero estar segura aquí. Es cierto que a los lugares más turísticos, bueno, en general a cualquier sitio, pero por ejemplo a la playa o sitios donde los fines de semana se llenan mucho, esos intento evitarlos o prefiero dormir en un sitio feo, pero que voy a estar más tranquila, porque bueno, ya le pasó a una amiga, a Shanti del Bicho Latino, que ya la conocéis. Estaba en una playa y el fin de semana llega gente a beber de fiesta y bueno, le rompieron todo el cristal. Y desde entonces ella hace eso y yo voy a hacer lo mismo y todos hacemos lo mismo, que si estamos en la playa, que no sea fin de semana, para evitar problemas. Pero bueno, yo voy a cerrar todo, tomar mis medidas de precaución y disfrutar de mi rica cenita, de mi pasta, de mi vinito y de la noche en furgo. La pura van life. Pero es cierto que no me ha pasado nada raro. Y es cierto que Baja California es bastante tranquila. Y es cierto que mi pasta ya está. Así que vamos a cenar. Ahora voy a escurrir la pasta y lo que hago es, para no verter el líquido caliente en las tuberías directamente, pues tapo el fregadero, lo vierto ahí y cuando se enfría ya lo abro. Un día tengo que ponerme yo una macetita de albahaca aquí en la furgo. Llamadme friki o obsesiva o maniática o lo que queráis, pero a mí cuando se hace de noche y fuera está oscuro y dentro hay luz y no ves nada, pues yo cierro las ventanas porque tengo esa sensación de que a lo mejor hay alguien mirando todo lo que hago y yo no lo estoy viendo a esa persona. Así que cierro las cortinas. Total, ya no hay nada que ver. Y aprovecho para poner ya de una vez los oscurecedores. ¡Listo! Y temperatura para dormir 26,4. Perfectísimo. Voy a tapar y todo. Son las 5 de la mañana y me despertó algo, me despertó un ruidillo. Estoy en la furgo. La cosa es que pensaba que había alguien afuera, pero no sé. Bueno, ok, me voy a dormir otra vez. Y luego vuelve a despertarme algo. Siento algo en el pie. Y tenía la sábana, pero siento algo y digo, no, me lo estoy imaginando, no hay nada. Tal. Me despierto, enciendo la luz. Ok, bueno, vamos a dormir otra vez. Y oigo ruidillos por la furgo. Y digo, ay, a ver si se me ha metido algo, algún bicho o algo. O sea, venga, voy a intentar dormir. Y vuelvo a oír ruiditos. Hago ruido para que, no sé, digo, a lo mejor alguna ardillita o algo así por ahí fuera. Y pues no quiero que me hagan nada. Ya estoy volviendo a quedarme dormida, como ahora. Y vuelvo a oír esos ruidos y digo, no, esto está muy cerca, Pues me levanto, enciendo la luz y veo un ratón al lado de mí, en la cama. Un sitio así como así, no muy pequeño, ¿no? Corriendo y se me ha metido ahora, pues no sé dónde. Porque claro, ha salido corriendo, pero ahora tengo un ratón en la furgo y ayer hice compra y está la furgo llena de comida. Y no sé cómo sacarlo.
No sé cómo sacarlo ahora mismo de la furgo. No sé dónde está. Y claro, es de noche. No puedo pasear mi furgo así de repente aquí. Y muero de sueño además. Pero claro, tenía un ratón en mi cama. Y sí, eso que noté en el pie era un ratón que me despertó. Yo que quería dormir hoy. No sé cómo deshacerme del ratón. Ya se me ha activado la cabeza y tengo un ratón. Ya lo he visto, ya no es sospecha. Ya lo he visto el ratón dentro de la furgo. ¿Cómo saco un ratón de la furgo? Si no sé dónde está.